¿Estamos? ¿Se ve ahí? Sí. Súper. Bien. Eh, bueno, me presento. Me llamo Heinz Frelich. Soy integrante de la rama Pillán. Y durante 18 años fui scout. Entonces ahí aprendí hartas cosas. Una de esas es orientación. La charla es orientación, técnicas, brújula y cartografía. Está tratada, la traté de hacer como partiendo desde cero, cosa de que los que nunca han tenido un taller de orientación o que están recién empezando a salir, eh, la pueden entender. Y ahí voy un poco subiendo de nivel dependiendo, de acuerdo a cuánto hayamos avanzado en la charla. Bien, primero, ¿qué es la orientación? Bueno, en este contexto básicamente la orientación es la habilidad de no perderse o en su defecto la habilidad de encontrar el camino en caso de perderse. Eh, bueno, respondamos la primera pregunta. ¿Cómo no perderse? Porque orientarse no es solamente saber, ya mira, si me pierdo encuentro el camino. La idea es ojalá no perderse. Así que, ¿qué se hace? Primero, se planifica la salida, que es lo más importante, sobre todo si uno está a cargo de un grupo. Tiene que ver los mapas del lugar a donde va, saber cómo es el relieve, la geografía, localizar los objetos y zonas identificables. Por ejemplo, si sabemos que a la mitad del camino hay un árbol que se parece a Paquita, la del barrio, saber que vamos en la mitad del camino, por ejemplo. ¿Okay? Antenas, árboles, caminos, etc. Y guardar contactos y ubicación de autoridades competentes, ya sea de carabineros, de rescate andino, etc. Durante el viaje, estar siempre como al tanto de la posición en la que yo me encuentro del recorrido, localizar las zonas que identifiqué previamente cuando estaba planificando la salida, para así llevar un registro mental de en qué parte del recorrido voy. Mirar hacia atrás periódicamente es una buena técnica porque si uno vuelve o se pasa, por ejemplo, durante el recorrido, se tiene que devolver. Si va mirando para atrás constantemente, va a reconocer el camino que recorrió. Entonces le va a ser más fácil volver en caso de que haya más de un camino de retorno. Y encontrar y recordar puntos característicos del camino y o dejar objetos. Eso lo puse con un asterisco porque la idea es dejar el mínimo rastro por donde uno pasó, pero en caso de emergencia, si alguien se perdió y necesitamos ir corriendo a buscar a la persona, tenemos que dejar, no sé, unas cintas en los árboles para no perdernos nosotros, ¿ya? Pero no es, ojalá se pudiera evitar esa práctica. Y después de la actividad, analizar la experiencia, ver en qué fallé, si me perdí, si encontré el camino, cómo lo podría haber hecho más rápido, atajos, etc. Y escribir la experiencia para hacer, compartirlas con la gente. Por ejemplo, las charlas al principio del semestre, del primer semestre, fueron hartas sobre actividades que los mismos miembros de aquí de la rama habían tenido, ascensos y todas esas cosas. Y enseñar eso a los que no lo han hecho también les puede servir para cuando ellos lo hagan. ¿Eh? Siguiendo estos pasos, es difícil perderse, la verdad, ¿ya? Si se siguen bien, pero siempre hay un margen, un 1% de que uno se pierda o que no haber planeado la actividad por falta de tiempo, etc. O a algunos incluso les gusta un poco la adrenalina de ir un poco improvisando. Entonces, ahí es cuando entra en juego lo siguiente. ¿Qué hacer en caso de perderse? Bueno, en primer caso, si se puede, llamar a alguna autoridad competente, ya sea el líder de la expedición que está más adelante, si hay señal, llamarlo, o en caso de que uno ande solo o uno sea la autoridad en este caso, aplicar técnicas de orientación, las cuales pueden ser diurnas, pueden ser nocturnas o las que funcionan a toda hora. ¿Qué hago si llamo a una autoridad competente? Bueno, tengo que obedecer las instrucciones de la autoridad, eso es como lo más obvio. No moverse a menos que la autoridad lo indique, porque generalmente cuando uno ya está perdido, si empieza a caminar, lo que hace es perderse más. Y ayudar a que te encuentren. O sea, no sé, las típicas, sí,
un poco fantástico esto, pero si estás en una isla perdido, las señales de humo, el espejo, o si sabes que la persona está cerca, ponerte a cantar para que la persona te escuche, meter ruido. Bueno, técnicas de orientación en caso de que haya que aplicarlas. Como dije, hay técnicas diurnas, nocturnas y a toda hora. ¿Cuáles son las técnicas que se pueden usar a toda hora? El GPS. Lo queramos o no, ya la tecnología nos facilita mucho este asunto, que es el sistema de posicionamiento global, y la brújula. ¿Cómo funciona el GPS? Bueno, es bastante fácil. Uno en el celular tiene un GPS, entonces baja la pantalla para activar la ubicación, la información de la ubicación. ¿Se ve mi puntero? ¿Que alguien me dice? Sí, Se ve. Ya, súper. Ya, entonces activar la información de ubicación, se mantiene presionado y se abre generalmente en Android, no sé cómo funciona en iPhone, el menú. Aquí uno le pone el modo de ubicación. Si no quiere gastar internet, solo GPS. Si quiere gastar internet para mayor precisión, la primera opción. ¿Ya? Y con eso uno ya abriendo Google Maps puede saber su propia ubicación. ¿Cuál es el problema? Que cuando vamos a la montaña no tenemos internet muchas veces. Bueno, lo bueno es que este mapa, Google Maps tiene la opción de bajar el mapa antes de ir de excursión o de montañismo, y así uno lo puede usar sin conexión, ¿ya? Uno aprieta su nombre en el Google Maps y va a salir mapa sin conexión. Se va a abrir esta ventana, selecciona tu propio mapa y ahí uno puede seleccionar qué sección es la que quiere descargar para poder usar cuando tenga su mapa disponible, ¿ya? Oh, me estoy quedando sin batería, esperen un poquito. Ahí. Y así es fácil es poder usar el GPS en el celular. Es un poco obvio, pero como dije, voy a tomar esta charla como que nadie sabe nada, ¿ya? Si tienen alguna duda me dicen, yo no puedo ver aquí si tienen dudas, pero voy a tratar de responderla en el momento. Yo puedo ver, Brújula. Luis. ¿Sí? Ah, ya. Súper. Brújula. Bueno, hay hartos tipos de brújula. Las que vemos acá, por ejemplo, son la brújula normal, la brújula militar, la brújula cartográfica, y bueno, puse una brújula vikinga para que, a modo de dato freak. Esta era la brújula que usaban los vikingos en los tiempos antiguos. Bueno, cada brújula tiene un distinto uso, a diferencia de las dos primeras, que en realidad son como las más básicas, una porque se usaba en la antigüedad y la otra porque es la más barata. Esta se usa más como para ubicarse en el terreno, y esta otra, la cartográfica, se usa más para ubicarse en un mapa, ¿ya? Bueno, aquí están las partes de la brújula. Por motivo de tiempo no voy a decir cada uno de las partes, pero ahí la pueden ver y después en la repetición del video pueden ahí aprenderlas. Lo importante es saber de que la brújula cartográfica es transparente para poder ver el mapa con la brújula encima, y que la brújula militar tiene una especie de hilito que nos va a servir más adelante. Yo les voy a explicar para qué. Aquí mismo. Por ejemplo, ¿cómo usar la brújula? Yo soy bastante pragmático en este sentido, así que todas las cosas que yo voy a explicar acá son cosas que yo mismo probé antes del taller. Por ejemplo, desde mi casa se ve, por ejemplo, esta colina. Supongamos que esta colina está mucho más lejos, por ejemplo, y que yo quiero llegar a este poste. ¿Cómo lo hago? Primero, con mi brújula, yo la pongo de esta manera, junto a este orificio, con el hilo que les dije que les iba a enseñar a usar, de tal forma que uno pueda ver el hilo de esta manera, entre medio del orificio, ¿ya? Y ahí uno apunta hacia el lugar donde uno quiere ir. Después de eso, uno observa la brújula en sí, la aguja, y se da cuenta de que el norte apunta hacia un lado dependiendo de dónde apuntemos nosotros. Entonces nosotros aquí giramos estas líneas amarillas que se giran, en mi caso, tomando el borde de la brújula, y se gira para que quede de esta manera. Entonces, el norte, que me apunta a la brújula, está alineado con una de las líneas
que se llama el rumbo, ¿ya? Entonces, yo así puedo caminar hacia el objeto, siempre mirando la brújula de que el norte, hacia donde apunta la aguja, coincida con el rumbo. Y así yo me voy a asegurar de que voy a estar caminando en línea recta hacia el objeto que yo vi, ¿ya? Porque el humano, cuando está perdido, tiende a caminar en círculos, ¿ya? Entonces, con eso vamos a asegurarnos de caminar en línea recta. ¿Qué pasa si en mi objeto hay un obstáculo y tengo que bordearlo? Bueno, como vemos, caminamos recto en la dirección que indica nuestra brújula, la que la dejamos anteriormente. Si tenemos el objeto, tenemos el obstáculo, tenemos que girar 90 grados para poder sortear el obstáculo. Damos una cantidad de pasos que hay que contar. Cuando ya hayamos llegado al borde de nuestro objeto, o sea, en esta parte, obviamente nuestra brújula, si damos la vuelta a 90 grados, se va a ver así, ¿ya? Entonces, llegados acá, nos volvemos a enderezar, que la brújula, el rumbo coincida con el norte que apunta la brújula. Caminamos hasta pasar nuestro obstáculo y volvemos a girar 90 grados hacia el otro sentido y caminamos la misma cantidad de pasos que caminamos para desviarnos de nuestro camino. Y después de eso, volvemos a enderezar nuestro rumbo, o sea, nuestro camino, para seguir caminando hacia nuestro objetivo, ¿ya? Todo esto que les explico puede parecer súper trivial, porque, por ejemplo, en este caso se ve la montaña, pero si uno está caminando, por ejemplo, por un valle y tiene que atravesar el valle, la montaña no la vamos a ver porque tenemos que subir a un cerro, por ejemplo. Bueno, esa es una forma básica de usar la brújula. La brújula, cabe decir que cuando apunta al norte, no apunta al norte que todos conocemos, que es donde está el eje de giro de la Tierra, sino que apunta al norte magnético, ¿ya? Queda más o menos al norte de Canadá, ¿ya? Hay una pequeña diferencia. Pero de acá de Concepción, la verdad, los dos nortes quedan tan lejos de nosotros que no es muy distinto la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético, ¿ya? Y el norte magnético tampoco es que esté quieto, sino que se va moviendo. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo se ha movido a través de los años. No me pregunten cómo la gente pudo descifrar esto, porque debe ser una ciencia muy específica, ¿ya? Bien, técnicas diurnas. Está la técnica del sol, de los relieves, el viento, el musgo y las iglesias antiguas. Dejo el viento y el musgo en asterisco porque son métodos un poco controversiales, pero igual los voy a explicar y ustedes deciden si los aplican o no, ¿ya? Estas técnicas no son tan precisas, pero nos sirven para tener una idea de para dónde tenemos que ir. Por ejemplo, el método del sol, el clásico, el que enseñan en el colegio, es que el sol sale por el este y se esconde por el oeste, ¿ya? El sol a las 12 del día está aproximadamente en el norte, porque nosotros estamos en el hemisferio sur, ¿ya? Si estuviéramos en el Ecuador, por ejemplo, en la línea del Ecuador, veríamos el sol exactamente arriba de nosotros. Y si estuviéramos en el hemisferio norte, el sol a las 12 del día estaría apuntando hacia el sur, ¿ya? Pero nosotros estamos en el hemisferio sur, así que el sol apunta hacia el norte a las 12 del día. Como yo hice la prueba con mi brújula, no una brújula muy buena, de hecho dice hecho en Estados Unidos, pero lo dice en español, así que es pirata. Y aquí a las 12 del día, la brújula apuntaba casi un poquito con desvío hacia el norte, ¿ya? Volví a hacer el experimento a la 1 y apuntaba un poquito hacia el norte desviado, pero por el otro lado. Entonces, mi conclusión es que cuando tomé esta medida, era a las 12:30, pero esto varía, ¿ya? Y esto lo voy a explicar ahora. ¿Por qué varía todo esto? Y los métodos que voy a explicar más adelante. Primero que todo, Chile no está en la zona horaria que nos corresponde, o sea, no usamos la zona horaria que nos corresponde, ¿ya? Nosotros deberíamos tener un GMT de -5, y en invierno tenemos el -4, y en verano incluso tenemos el -3. Entonces estamos súper desfasados con la hora que nos corresponde. ¿Ah? Ya, pensé que me habían hecho una pregunta. Lo otro, el cenit del sol no es siempre a la misma hora.
¿ya? El cenit, si me refiero a la parte más alta en la que se encuentra el Sol. Nadir es la parte más baja. ¿Ya? Difiere dependiendo de la época del año, ¿ya? Puede estar hasta 16 minutos adelantado y hasta 14 minutos atrasado durante el año, ¿ya? Se supone que ahora en septiembre el Sol debería estar en el cenit como las 12 justo, como el 1 de septiembre, ¿ya? Hoy día creo que el Sol estaba como a las 12:55 en su cenit. Y además que el Sol no sale siempre por el oeste, por el este y se esconde por el oeste, sino que esto varía como en la imagen de aquí abajo. Los únicos días que el Sol sale exactamente por el este y se esconde por el oeste es durante los equinoccios, ¿ya? Perdón. Ah, sí, los equinoccios, ¿ya? Que es el equinoccio vernal el 21 de marzo y el equinoccio de septiembre que es el 21 de septiembre, ¿ya? Los otros días sale aproximadamente nomás por el este y por el oeste y se esconde por el oeste, ¿ya? Bueno, hay dos métodos que probablemente si han tenido noción de orientación les han enseñado, que es el método por la sombra de una rama y el método usando un reloj analógico, ¿ya? Bueno, yo probé el método del reloj analógico y acá está, lo voy a explicar. Consiste en que uno tiene que poner una vara, un fierro o un dedo incluso sobre el número 12 en un reloj analógico y que la sombra, mover el reloj hasta que la sombra llegue al 6, ¿ya? Y dependiendo de la hora, en este caso la imagen marca más o menos la 1:15, vamos a tener un ángulo entre la sombra de mi palito, por ejemplo, y el horario. Lo mismo para este otro lado. Si se fijan, antes de las 12, uno se usa el lado izquierdo y después de las 12 uno se fija en el lado derecho, ¿ya? Entonces, como resultado me va a dar que la mitad del ángulo que se genera entre la sombra y el horario nos va a indicar aproximadamente el norte. Aquí puse la brújula al lado para que, como comparación, para ver que el método en realidad funciona, ¿ya? Pero como dije, nosotros deberíamos estar una hora atrasados. De hecho, si acá fueran las 12, creo que las 12:15, este palito rojo estaría por acá y coincide más con la brújula que la hora actual. Lo mismo acá. Si son las 11, si fueran las 10, este palito rojo estaría acá, que coincide más con la brújula, ¿ya? Aquí, por lo tanto, como conclusión, antes de las 12 se usa este lado del reloj y después de las 12 se calcula el ángulo en este lado del reloj, ¿ya? Ahora, el otro método, el de la sombra de un palo. Lo que yo hice fue poner un palo y poner una pelotita que marque dónde llegaba la sombra al final del palo y al esperar 20 minutos, dónde llegaba la misma sombra, ¿ya? Esta fue la diferencia. Entonces lo que hice, supuestamente este nos marca el este y el oeste. Entonces yo después puse un palito encima de las dos pelotas que nos indica el este y el oeste, y obviamente la perpendicular es el norte y el sur. Y arriba puse la brújula para que vieran que el método se aproxima al norte que nos indica la brújula. Nuevamente hay un desfase por lo que les dije de la zona horaria probablemente. Ahora, ¿cómo encontrar el sol si es que está nublado? Bueno, un método que siempre pueden probar es que a pesar de que el sol no se vea, es probable que sí se generen sombras. Entonces, buscan un palo, por ejemplo, y yo en este caso usé mi mano, pero pueden usar un papel, y empiecen a girar. Y en el momento en que la sombra se vuelve más nítida, significa que hacia ese lado está el sur, o sea, perdón, hacia ese lado está el sol, ¿ya? Por ejemplo, en la primera imagen, yo no estaba frente al sol, pero yo giré 180 grados y ya este palito hacía una sombra sobre mi mano. No sé si la alcanzan a ver acá, ¿ya? Y ahí me di cuenta que el sol está frente a mí, ¿ya? Sé que parece como que aquí estuviera despejado y acá no, porque se ve más oscura mi mano, pero en realidad entre las dos fotos pasaron 6 segundos. Así que fueron sacadas casi en el mismo momento. Estaba nublado en las dos.
¿ya? No sé si este método siempre funciona, no sé si con nubes muy densas esto no funciona. Las nubes con las que yo lo usé eran nubes no de lluvia, sino nubes de día nublado común. Pero pueden intentarlo, no se pierde nada, van a perder 5 segundos. Y puede que encuentren el sol y se puedan ubicar. El segundo método es el relieve. Este método es un método que yo le llamo método subjetivo, porque va a variar dependiendo del lugar donde uno vaya. Por ejemplo, si sabemos que al final de nuestro camino está el lago, y vamos caminando y encontramos el lago, ya sabemos que llegamos a nuestra final del camino. Si sabemos que a mitad del camino hay un cerro muy empinado, con dos arrayanes cruzados, haciendo como una cruz, nos vamos a ubicar después, sabiendo que esa es la mitad del camino. Son formas de orientarse durante en el momento, ¿ya? Por ejemplo, en Chile, la cordillera está al este y el mar está al oeste. Entonces, si en algún momento estamos, no sé, en la ruta 5 y vemos que hay montañas para un lado y por el otro no hay tanta montaña, ya sabemos para dónde está el este, ¿ya? Ahí uno decide su método, su relieve de orientación más cómodo. Y el musgo. Bueno, este método es un poco controversial en el sentido de que el musgo crece en las partes más húmedas de un árbol. Aquí en mi caso, en mi patio, hubo un árbol que se murió durante una helada este año y le empezaron a salir musgos. Y si se dan cuenta, el musgo está en la parte sur del árbol, pero no hay musgo en la parte norte, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque el sol, como dije, sale aproximadamente por el este, en su cenit está apuntando hacia el norte, y en el oeste, y se esconde por el oeste. Entonces, técnicamente al árbol no le da sol en el sur, en la parte sur. Por lo tanto, ahí se acumula más humedad y así crece el musgo, ¿ya? Pero este método es bastante controversial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un bosque frondoso, puede que le llegue sombra todo el rato desde el norte, porque hay otro árbol encima más grande y le crezca musgo en la parte norte, ¿ya? Por eso yo digo que no es un método quizás tan confiable, pero si no están seguros de encontrar el norte y tienen que usar hartos métodos, este quizás sea un método a considerar. El otro método es el de las iglesias antiguas. Por un tema religioso, Santo Tomás de Aquino decía que había que orar mirando hacia el este porque desde el este sale el sol, que representa como la divinidad, la luz, y que en el este la luz va subiendo, por lo tanto está como alzándose la divinidad. Por lo tanto, en el pasado los cristianos, y no solo los cristianos, también esto viene desde religiones más antiguas, decidieron poner las iglesias mirando hacia el este. ¿Por qué? Porque la misa, quien dirige la oración es el sacerdote, por lo tanto el sacerdote está mirando hacia el este, y por eso en la entrada de las iglesias, las antiguas, ahora ya se ha roto un poco ese esquema, miran hacia el este. Yo quise comprobar esto, y en Google Maps, si se dan cuenta, el templo votivo Maipú, si se fijan en la brújula de Google Maps, el templo votivo Maipú está efectivamente apuntando hacia el este. Lo mismo la catedral de Santiago. Ahora, la catedral de Concepción probablemente quisieron hacer lo mismo, pero por la ubicación de las calles no podían romper el esquema de ajedrez de las calles, por lo tanto lo dejaron más o menos como hacia el noreste, ¿ya? Pero la intención probablemente fue dejarlo hacia el este. Y el Campanario de Herrera, que para mí es una iglesia bastante antigua, también está aproximadamente hacia el este, así que las iglesias antiguas pueden ser un método de referencia si es que no están seguros de dónde están los puntos cardinales. Bueno, técnicas nocturnas. Está la luna y las estrellas. La luna básicamente es como un sol, pero de noche, ¿ya? La luna llena es lo mismo que el sol, pero 12 horas más tarde. La luna creciente nos indica hacia dónde está el este, porque sus cachos apuntan hacia el este, ¿ya? Mientras que la luna menguante, los cachos apuntan hacia el oeste. ¿Cómo identificar una luna creciente de una luna menguante? Bueno, como sale aquí, la luna creciente en el hemisferio sur, porque en el hemisferio norte es todo lo contrario, la luna creciente tiene forma de C, creciente. Y la luna menguante
o decreciente, que es lo mismo, tienen un punto, una forma de D. Entonces así ustedes pueden diferenciar una luna creciente de luna menguante. ¿Ya? Ahora, como dije, la luna llena es lo mismo que el Sol, pero 12 horas más tarde. Por ejemplo, la salida de la luna, y de todos los planetas también, la luna llena sale a las 6 de la tarde, el Sol sale a las 6 de la mañana, el cenit está a las 12 de la noche, la del Sol a las 12 del día, y la puesta es a las 6 de la mañana, y la del Sol es a las 6 de la tarde. ¿Ya? El cuarto creciente es lo mismo, pero 6 horas antes. Sale a las 12, el cenit está a las 6 de la tarde y se oculta a las 12 de la noche. Y el cuarto menguante, 6 horas más tarde que la luna llena. Sale a las 12, el cenit está a las 6 de la mañana y la puesta es a las 12. Entonces, si lo ordenan como luna nueva, creciente, llena y menguante, van a tienen que pensar que la luna nueva sale a las 6 de la mañana y ya se pueden hacer este mismo esquema que yo les tengo acá. Y con eso también pueden saber cómo ubicarse, porque la luna llena, igual que el Sol, en su cenit apunta un poco hacia el norte. Y si está recién saliendo, saben que está saliendo recién por el este. ¿Ya? Bueno, el otro método es ubicarse por las estrellas o por las constelaciones. ¿Ya? En este caso, nosotros podemos usar 2 constelaciones de estas 3 que salen acá, pero igual quise incluir una tercera que es una del hemisferio norte, que es la constelación de la Osa Menor, que aquí en realidad tiene una forma de cucharón doblado, y que la cola de la Osa, se supone que esta es la cola de la Osa, y este es como el torso de la Osa, es la estrella polar. ¿Qué significa la estrella polar? Que ahí está el norte celestial. ¿Y qué significa que el norte celestial? Que si ustedes tiran una línea redirecta hacia el suelo, van a encontrar el norte. ¿Ya? En cuanto a la cruz del sur, acá la vemos, no indica el sur, sino que apunta hacia el sur. ¿Ya? Muchos piensan que la cruz del sur en realidad está en el sur. No, apunta hacia el sur. ¿Cómo apunta hacia el sur? De la siguiente manera. Si ustedes extienden la cruz del sur, una línea recta hacia donde apunta, si en algún momento se van a topar con una estrella muy brillante que se llama Achernar. ¿Ya? Es fácil de identificar. Ustedes proyectan la línea nomás y se van a encontrar con Achernar. Si después, una vez que encontraron ya las 2 estrellas, fijan un punto medio, ese va a ser el polo sur celestial. Entonces lo único que les queda a ustedes es tirar una línea recta hacia el suelo y van a encontrar el sur. Este método sirve a toda hora porque la constelación de la Cruz del Sur es una constelación circumpolar, o sea que circunda el polo. Siempre va a estar apuntando hacia el polo sur. ¿Ya? Por ejemplo, acá, a una distinta hora, aquí está la Cruz del Sur, acá tenemos a Chernar, el punto medio, y sigue apuntando hacia el sur. Por lo tanto, lo pueden usar en cualquier momento. Este método es súper confiable. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos de viaje y el cielo está más o menos nublado y nuestra estrella Achernar no se ve? ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es tomar el brazo más largo de la cruz y proyectarlo. A mí me enseñaron en Scout que eran 3 veces y media. Yo aquí hice el cálculo y en realidad son 4 veces y media. Yo creo que es porque esta es la proyección que hay en el cielo, porque el cielo no es plano, pero en la pantalla tiene que aparecer plano, ¿ya? Así que para irnos a la segura, yo les voy a recomendar que la proyecten entre 3 y media veces y 4 y media veces el largo de la cruz, ¿ya? Y van a encontrar el sur de la misma manera, ¿ya? Otro método es usando Orión. Bueno, si ustedes no están muy identificados con las constelaciones, van a decir, pero ¿qué cosa hay acá? Aquí no veo nada, veo pura estrella. Las Tres Marías, el carrito de supermercado nomás. ¿Ya? Bueno, Orión se supone que es un guerrero, ¿ya? Que está sujetando un arco y una flecha, o un escudo y una espada, o un tigre muerto y un garrote, ¿ya? Si todavía no lo logran ver, acá un poquito más de ayuda. Se supone que deberían ver eso, quizás con un par de vasitos de piscola, lo podrían ver. Ese es Orión, ¿bien? Y ahora que lo identificamos, podemos usarlo para orientarnos, ¿ya? Bueno, la mala noticia es que esta figura se ve en el hemisferio norte. Nosotros deberíamos verla al revés,
¿ya? Nosotros la veríamos así. Bueno, identifiquémoslo. Estas son las tres Marías, que yo creo que todos la conocen. Arriba de las tres Marías hay tres estrellas más, que se le llama las tres Chepas o las tres Pascualas, también he escuchado, ¿ya? Esto todo junto forma lo que le llaman el carrito supermercado, ¿ya? Bien, si proyectamos estas tres Marías, o sea, estas tres Chepas, por la María del medio, vamos a encontrarnos con que vamos a llegar a un punto muy cercano del norte, ¿ya? Normalmente es más preciso, pero por lo mismo de que el cielo no es plano, pero aquí la pantalla sí es plana, hay problemas de proyección, no nos da perfectamente al norte, ¿ya? Pero da una ubicación bastante aproximada. Aquí hay que tener ojo, porque Orión no es una constelación circumpolar, por lo tanto no les va a servir siempre. Por ejemplo, si Orión no está parado, en el caso anterior acá, por ejemplo, está parado, si tienen la imaginación suficiente y recuerdan la figura que les mostré, que es esta, ahí está parado, porque las estrellas están como casi un poco en diagonal y el cinturón, o sea, y la espada hacia abajo, van a poder ubicar el norte, pero si está como en diagonal o acostado de Orión, no les va a dar al norte. De hecho, aquí, por ejemplo, les va a dar como al noroeste. Y para el otro lado, cuando está recién saliendo, en realidad les va a dar mucho más lejos. Para el noreste, entre el noreste y el este, ni siquiera cerca del norte, ¿ya? Así que mucho cuidado con Orión, ¿ya? Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? 20:43. Ah, ya, alcanzamos. No sabía si íbamos a alcanzar con esta parte. Bien, cartografía. Yo pienso que esto es lo que le interesa a muchos. ¿Qué es la cartografía? Bueno, es el estudio de mapas y de cartas geográficas y cómo ubicarse, cómo nosotros traspasar lo que vemos en el mapa a lo que nosotros veríamos en el lugar donde estamos acampando. Bueno, primero, ¿qué identificar en un mapa? ¿Qué traen los mapas? Generalmente los mapas traen unas par de cosas en comunes, como lo son la escala, que es esto de acá abajo, que nos permite medir distancia. Las escalas siempre tienen, por ejemplo, la medida acá. Por ejemplo, de 0 a 100 kilómetros, que es lo que dice acá, tenemos esta distancia. Entonces, si nosotros tomamos un palito o una regla y ponemos esta distancia acá, nos va a dar los 100 kilómetros, ¿ya? Tenemos una simbología también. Muchas veces vienen los mapas turísticos, sobre todo, tienen muchos símbolos y no tenemos idea qué son. Bueno, en la simbología se explica qué es cada símbolo, y con eso se puede entender, ¿ya? Muchas veces vienen con una rosa de los vientos, o en este caso específico vienen con una rejilla. Esta rejilla nos indica que el mapa está alineado hacia el norte y que si nosotros ponemos, y que esta parte apunta hacia el norte, está acá hacia el sur, hacia el oeste y hacia el este, ¿ya? En algunos casos trae una rosa de los vientos, ¿ya? ¿Qué es una rosa de los vientos? Es esto que vemos acá en la esquina. Acá hay dos rosas de los vientos. Esta es la rosa de los vientos que todos conocemos, que tiene los puntos cardinales, y esta es la rosa de los vientos que se usaba antiguamente, que no trae los puntos cardinales, pero indica el norte con una flor de lis, ¿ya? Es por eso que los scouts usan la flor de lis, porque apunta siempre hacia el norte, que es como el camino recto que deben tener los scouts, en la vida recta, ¿ya? Acá, por ejemplo, este es un mapa antiguo de la Bahía de Concepción, tenemos la rosa de los vientos, y podemos saber dónde está el norte, porque la flor de lis está en esta parte, ¿ya? Entonces sabemos que el norte está para allá, ¿bien? Acá también vemos una escala, no hay simbología, pero están los nombres identificados de cada parte. Además, en ese tiempo no creo que haya estado tan normado el tema de la simbología y cómo hacer los mapas. Bien, otra cosa que vamos a ver en los mapas son estas como manchas de aceite sobre agua, que en realidad nos indican la altura de una montaña, por ejemplo, de un cerro. ¿Cómo se puede interpretar? Por ejemplo, en el dibujo que tengo acá a la derecha, se puede ver de que mientras más juntas estén las líneas, más empinada va a ser la subida. Y mientras más lejos estén, va a decir que la pendiente del cerro de la montaña va a ser más suave. Entonces así uno puede planificar bien el recorrido.
Por ejemplo, no vamos a subir un cerro por la parte más brusca, un gasto de energía. ¿Ya? Entonces con eso nosotros podemos tener una idea aproximada de nuestro rumbo, ya sabiendo las distancias por la escala y las pendientes por los dibujos estas, no tengo líneas de altitud, creo que se llaman. Bien, ¿cómo nosotros podemos alinear nuestro mapa? Porque nosotros podemos ver nuestro mapa y que lo que estemos viendo en realidad esté a nuestra espalda. Bueno, usamos nuestra brújula, la cartográfica idealmente porque es más fácil de usar, y la alineamos, por ejemplo, con la rosa de los vientos o con la rejilla, ¿ya? Que coincida el norte de la rosa de los vientos con la brújula o con la rejilla. Aquí, que, por ejemplo, se alineó con la rejilla, pero el norte apunta para allá, y según el mapa, el norte está hacia arriba. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, sin despegar ni mover la brújula del mapa, nosotros mismos ir girando, hasta que en algún momento la aguja de la brújula va a coincidir con el norte que nos indica el mapa. Y con eso nosotros vamos a saber que en realidad el mapa está alineado con lo que nosotros estamos viendo, como se ve en el dibujo, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, una vez que logramos eso, nosotros tenemos que proyectar en nuestro mapa hacia dónde vamos a ir. Bueno, si yo pongo, por ejemplo, acá la Laguna Grande de San Pedro. Si yo quiero, por ejemplo, ir al anfiteatro, que está acá, y yo estoy acá, tengo que primero en el mapa hacer una línea, después, usando la escala que me da el mapa, calcular mi distancia, ¿ya? En este caso nos da más o menos 600 metros casi exactos, y usar nuestra brújula para alinearla con nuestra línea. Entonces, una vez que tenemos la brújula alineada, la brújula nos va a indicar por esta flechita roja que nosotros tenemos que caminar para allá. Pero nosotros primero tenemos que alinear nuestra brújula con nuestro mapa como lo indique delante, ¿ya? Y tenemos que girar nuestro rumbo para que coincida con el norte que nos da la brújula, ¿ya? De esta forma. Entonces así nosotros podemos caminar en la dirección que nos indica esta flecha roja y sin despegar nuestra vista de la aguja que nos indica el norte y de nuestro rumbo, que coincidan siempre, vamos a llegar a nuestro anfiteatro después de recorridos estos 600 metros, ¿ya? No pretendo que ustedes entiendan esto a la primera porque la verdad es bastante complicado. De hecho, para mí es bastante complicado explicarlo sin hacerlo en el momento. Pero si lo practican paso a paso, viendo el mapa, van a entenderlo y aprender a hacerlo, ¿ya? Después puedo responder algunas dudas sobre eso. Ahora, ¿qué pasa si tengo el mapa pero no sé dónde estoy? Bueno, hay un método para encontrar la posición de uno mismo dentro del mapa que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, supongamos que yo estoy en el puente que de Jorge Alessandri, que nos lleva para el mall y que para el otro lado nos lleva a San Pedro. Espero que la mayoría ubique el lugar que se ve en la foto. Aquí yo tomé dos puntos de referencia. Uno es el Cerro Chepe, que está ahí, y el otro es la Teta Norte, que está ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Con nuestra brújula, nosotros hacemos el método que enseñé delante, que es hacer coincidir el edificio de nuestra brújula con el hilo y apuntar hacia el objeto que nosotros queremos ver, pero ahora en vez de caminar, o sea, en vez de alinear el rumbo y caminar esperando que el rumbo y el norte de la brújula siempre coincidan, ahora nosotros tenemos que mirar la brújula y mirar en qué parte esta línea roja, que se supone que debería estar alineada estar fija siempre arriba, en la parte de arriba de la brújula, en qué número nos da, ¿ya? En este caso, en nuestro caso nos da en 300 grados, ¿ya? Acá en la brújula hay dos medidas, que son los azimut, que van del 0 al 64, y los grados, que van del 0 al 360. Los azimut son una unidad más rápida de usar, pero la unidad en grados es más precisa, ¿ya? Yo prefiero usar siempre grados.
Entonces tenemos 300 grados desde donde estamos a las tetas del Biobío, a la teta norte, y para el Cerro Chepe, si nosotros lo ubicamos y miramos acá la brújula, veríamos que tenemos 160 grados en el Cerro Chepe. Entonces ahora nosotros miramos nuestro mapa, y acá tenemos, por ejemplo, nuestra posición, que nosotros se supone que no la sabemos, pero yo la pongo para que tengamos la referencia ahora que les estoy enseñando. Acá tenemos la ubicación del Cerro Chepe, y acá tenemos la ubicación de la teta norte del Biobío, de la cima de la teta norte. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer, una vez que ya ubicamos los grados a los que se encuentran, ponemos sobre nuestro mapa la brújula, sobre cada uno de los puntos, y proyectamos una línea desde el ángulo que nos dio cada lugar, y que pase por el centro de nuestra brújula, y proyectamos una línea hacia el infinito en las dos, que nos quede de la siguiente manera. ¿Ya? Espero que se entienda. Acá lo mismo, acá nos dio 160, entonces proyectamos desde 160, pasa por la brújula y una línea hacia el infinito. Y el punto donde se cruzan las dos líneas es una ubicación aproximada donde nosotros estamos. Obviamente esto tiene que ser súper preciso. Yo no lo pude hacer presencialmente, a mí me hubiera gustado ir a ese mismo lugar y hacerlo, pero no pude, así que lo tuve que hacer al ojo acá en el computador, y no me quedó tan preciso, pero para haberlo hecho al ojo yo pienso que me dio una ubicación bastante precisa respecto a la ubicación real a la que estaba. ¿Ya? Y de esa forma nosotros podemos encontrar nuestra ubicación en un mapa, y podemos empezar a caminar por nuestro mapa imaginariamente con el método anterior que yo les enseñé, y así podemos llegar al rumbo que nosotros nos fijamos en el mapa, sin perdernos. Ahora sí, muchas gracias. ¿Alguna duda? Heinz, yo tengo una duda. Sí. Bueno, gracias por tu presentación, muy informativa. Uh-huh. Acá en la zona de Concepción y alrededores, ¿tú sabes dónde comprar o cómo conseguir mapas cartográficos? Ojalá que tengan las líneas de nivel para poder, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a los cerros de los forestales, digamos, a explorar, a hacer caminatas. Y tengo una brújula y me gustaría de repente poder adquirir un mapa de la zona para poder saber puntos de interés o alguna zona interesante, pero no sé dónde conseguirlo, no sé si tú tienes alguna referencia. No, normalmente yo cuando necesito mapas veo en Google Maps, en internet, pero quizás preguntando quizás en estos lugares de caza y pesca puedan tener alguna referencia. Sorry. Ya, no te preocupes, gracias. Uh-huh. Ahí alguien le había levantado la mano, no alcancé a leer quién. Sí, era Fernando, parece. Ah, ya, ¿qué es? ¿Qué duda? ¿Señor? ¿Fernando? ¿Aló? No, había pasado a levantar la mano, no Ah, tenía ya. pregunta. Ok. ¿Alguna otra duda? Creo que estamos. Ahí, Jaime. Hola, guys. Estoy sin cámara. Hola. Hola. Ah, ya. Oye, Hola. por el tema de dos cosas. Uno, primero, el tema del GPS en el celular. Uh-huh. Hay que tener cuidado donde uno va porque ahí a veces el mapa no está disponible para un cierto sector. Uh-huh. De repente no está la precisión que se requiere, pero hay otros programas. Yo uso el Maps.me con mapas fuera de línea. Oh, sí, se me había olvidado decir eso, gracias por la acotación. Que es súper bueno porque además tiene los senderos, o sea, y esto lo he contado varias veces, pero por ejemplo íbamos en Punta Arenas, íbamos al faro San Isidro, y habían dos caminos, uno que se veía derechito al faro, pasando por una casa, y otro que se metía a un bosque. Entonces, ¿cuál camino nos llevará? Miré el Maps.me, y el camino que se metía a la casa, que era como el derechito, caminaba 300 metros y se terminaba. Y por el bosque era el camino, ¿cachai? Porque estaba marcado el sendero. O sea, entonces ayuda mucho. Y lo otro Sí, tampoco. y se pueden descargar los mapas también sin Sí, internet. hay que descargarlo antes, hay que descargarlo con conexión a internet, pero en Chile creo que son como 4 mapas, una cosa así, no es mucho. En Argentina serán unos 10, no sé. Así que funciona muy bien.
Y lo otro sobre los mapas, el celular tiene el problema que en la montaña que pierde carga muy rápidamente. No hay que confiarse, aunque tengas cargador y todo eso. Si se hace mucho frío y no lo llevas bien protegido, fácilmente se te va la batería. Entonces, si van a ir a hacer un cerro importante de montaña, ojalá un GPS estándar, con pilas normales, AA, pilas de repuesto, que no son tan fáciles de leer, pero son más seguros. Ahora que lo mencionaste, y yo recuerdo que una vez el GPS me falló, como que no me daba la ubicación a pesar de que yo lo tenía configurado solo GPS. Entonces también hay que tratar de no fiarse del GPS. No sé si los GPS normales pasa, pero el GPS celular me pasó que no me funcionó en algún trecho. Así que ahí Sí. también alerta. Oye, lo otro me quedó, no caché bien el tema del alargamiento de la sombra. Eso es, ¿cuál es el principio ahí ¿Y puedo hacer una acotación con el GPS? El ¿Sí? GPS hay que tener mucho cuidado si vamos a bosques, por ejemplo, porque no pescan. O a lugares cerrados, porque no hace No la llega la señal. triangulación. Ujú. Ya. El método de la sombra, ¿cuál es el principio? Que cuando el sol está por ejemplo, en el norte, o sea, en el cenit, está ligeramente hacia el norte, por lo tanto, cualquier desviación pequeña te va a marcar la trayectoria, la línea este-oeste, como lo hice yo. Y por ejemplo, a medida que el sol se empieza a esconder, está más bajo, por lo tanto las sombras se empiezan a alargar. Entonces la proporción este-oeste se va a seguir manteniendo. Ya, pero eso Eso. puede ser usado a cualquier hora. Sí, a cualquier hora, porque mientras más bajo el sol, la sombra se alarga más, entonces compensa esa como percepción que uno tiene de que en realidad la línea va a ser para otro lado. Porque la línea más tarde va a ser más larga que la anterior, entonces eso va a compensar que el sol ya no esté frente a ti, apuntando de oeste a este, la sombra. Ya, Así que funciona a toda perfecto, hora. gracias. Ujú. Eso. ¿Alguna otra duda? No, parece que estamos bien. O expliqué muy bien o expliqué muy mal y no saben qué Heinz, preguntar. yo debo ¿Sí? decir, por mi parte, por lo menos, a mí siempre me ha costado el tema de la brújula, yo nunca lo entendía. A mí me lo habían Ujú. explicado varias veces y por primera vez en mi vida lo entendí. Bueno. Muchas gracias, de verdad, muy buena la presentación. Sí, Ujú, clarita, la parte de las estrellas también, súper clara, súper bien el ejemplo que usaste, así que muchas gracias. ujú. Gracias. Sí, buena tu charla, Jaime. Y aquí Marcelo Campos, Marcelo dice que se ¿Sí? está quedando sin batería, pero que dice textual: quiero felicitar a Heinz por su charla, ya que ya en un trek nocturno nos había dado una breve charla de guiarnos con las estrellas. Muchas gracias, nos vemos. Cristóbal Sandoval dice: todo bien, se agradece para recordar conocimientos. El Pato Vera dice: grande Heinz, excelente charla, gracias. Buenísima. Y hay varios: gracias Heinz, sí, muchas gracias Heinz. Y que Maravilloso. tiene buenos juegos de campamento también. Ah, sí. Me agradará salir de nuevo para mostrar más juegos. Vamos que se puede, pronto. A ver, yo tengo acceso al chat. No hay más preguntas, parece. ¿Estaríamos entonces? 9 justo. Oh, qué buena. Buen timing. Buen timing. Así que muchas gracias Heinz. Ya, Gracias a estaríamos. todos. Pato, ¿quieres decir algo? Parece que no. Ya. Hay aquí, gracias Jaime, gracias Hunks. Ojalá puedan subirla para tenerla como documento a revisar. Sí, las charlas Sí, se graban todas sí, y después se suben a nuestro canal de YouTube. Así que, vamos, de hecho, grabé todo, así que estamos bien, excelente, desde el principio. excelente. Consulta, ¿en qué lugar se juntan? No tenemos lugar ¿En como qué lugar nos juntamos? Por Zoom. por Zoom, este año por Zoom, y dependiendo de la ocasión,
alguno pone la casa y hacemos las reuniones en un lugar distinto, no tenemos como un lugar No, fijo de hacer. pero eso es de épocas normales. Sí, Mm. así Ah, que, mira, aquí Marcelo Neira pregunta, ¿sirve la ubicación de la nieve en volcanes? Bueno, lado norte sin nieve. La verdad, la nieve en los volcanes, o sea, es una deducción mía, la digo sin mucha base. La nieve en los volcanes es como tanta que no se alcanza a percibir una diferencia entre la nieve que se derritió en la zona norte con la nieve que no se derritió en la zona sur. ¿Ya? Por lo menos yo no he podido apreciar una diferencia entre las caras, así que quizás un ojo más experimentado lo puede hacer, pero... Lo que yo he visto a veces, por ejemplo, por ejemplo en el volcán Antuco, que la nieve ¿cómo es que se llama? De donde está el área de esquí que da a la cara norte, como que se derrite antes, pero yo no sé si eso es como tan fiable, como dice Heinz, porque depende si tienes otra montaña que le da sombra también. Sí. Como que Para igual el hay volcán que- Antuco en específico quizás funcione, pero Sí. yo pienso que es como el método del músico, depende del caso. Del musgo o del líquen, ¿cierto? Sí, exacto. Keynes, ¿Am? oye, ¿Sí? lo otro, el tema de los vientos predominantes también, Ah, sí, eh, me acabo de dar eso cuenta que no ayuda un puse. poco. Por ejemplo, acá yo practiqué muchos años velerismo, entonces el viento en la zona es sur-suroeste, que está entre el sur y el suroeste, como a Ujú. 100, como 200 grados, algo así, parece 200 algo. Había otro de los árboles también, pero ahí supongo que depende de la zona. Es que los árboles se inclinan generalmente para donde sopla mayormente el viento. Es una Claro. forma de... Claro, pero hay eh, que conocer el viento que sopla en la zona. exacto. Normalmente, y en realidad lo tenía que explicar, el viento ahí se me olvidó, y no puse la diapositiva, me acabo de dar cuenta. El viento, generalmente acá en Concepción, cuando hay mal tiempo, el viento viene de parte del norte y cuando hay buen tiempo, generalmente desde el oeste, pero como saben, el viento viene de todas partes. Está el viento Puelche que viene del este, entonces tampoco es un método 100% fiable. Además, como dijo Jaime, dependiendo del lugar donde uno esté, el viento que mayormente sopla depende del lugar. Eso. Aquí dice, Nevado de Chillán es un buen ejemplo donde se ubica al lado sur de acuerdo a la cantidad de nieve, o mejor dicho, la ubicación de su glaciar. Temporada de verano, claro, es Mandorio. Y el volcán Villarrica, los glaciares de mayor espesor están hacia el este aprox. Esa es una buena información ahí para anotarla en la bitácora de experiencia, para anotar aquí, para un próximo taller de orientación. Voy a fijarme en eso. Gracias por los comentarios, chiquillos. Eso. Estamos. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? No hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Heinz, ¿Sí? me quedó una duda sobre que dijiste que la luna llena tenía cenit, pero la creciente y la menguante también tienen un cenit en algún momento, Sí, o... exacto. Todas salen por el oeste, todas llegan al cenit, o sea, todas salen por el este, todas llegan al cenit y todas se esconden por el oeste. Y todas tienen eventualmente un nadir, que es la parte más baja, pero nosotros no la vemos porque está bajo la tierra. Ajá. Aquí está, por ejemplo, el cenit, que es la parte en la que está más alta la luna, durante la luna nueva, nosotros no lo vemos porque la luna nueva coincide con el sol, es a las 12 del día. El cuarto creciente a las 6 de la tarde, y la luna llena a las 12 de la noche, y el cuarto menguante a las 6 de la mañana. Keynes, Ah, ya. ¿Sí? esa son horas, Horas 24 horas. sí, horas, pero la hora que nos tocaría como GMT-5, algo así, ¿o no? Acá. No, Eh, son y, horas de y- diferencia O versus está, el cenit del sol, ¿o no? sí. No. Estas son las horas horas de reloj de GMT. A las 6 de la mañana, la luna, por ejemplo acá, la luna llena, a las 6 de la tarde, sale por el este, a las pero las 24 6 de, horas o a las 12 de la noche es su cenit y a las 6 de la mañana se esconde. No es que la luna llena salga 18 horas después del sol,
¿ya? No, me refiero a esas 24 horas, por ejemplo, medianoche de la luna llena. Esas son, acá Idealmente como el GMT menos estamos con 5. la GMT menos 5, ¿cierto? Sí, porque en la zona geográfica que nos corresponde es GMT menos 5. Ya, claro. Pero igual GMT menos 4 nos va a dar una ubicación más o menos aproximada, no tan aproximada como GMT menos 5, pero tampoco nos vamos a perder por haber escogido GMT menos 4 en vez de GMT menos 5. Ok. Ujú. Gracias. Aquí, espera, sería interesante tener orientación cuando podamos juntarnos, por supuesto. A mí me encanta hacer este taller porque, sobre todo en la noche, porque como soy astrónomo, ver las estrellas es mejor para mí. Así que no tengan duda que lo vamos a hacer cuando salgamos. Heinz, Y la aquí, siguiente, ¿ah? eso. Nada, que había otra pregunta. Eso mismo. ¿Cuál es el rango horario en el que funciona Orión? La verdad, es difícil decirlo porque dependiendo de la época del año, Orión va a estar funcionando a distintas horas. Por ejemplo, Orión no se puede ver como en junio. En estas épocas creo que no se ve, se empieza a ver como desde octubre hasta como abril. Entonces, claro, en septiembre nos va a servir quizás como a las 6 de la mañana. En enero nos va a servir como a las 12 de la noche y en abril nos va a servir como a las 6 de la tarde. Entonces, es difícil. Pero lo que sí, yo por experiencia propia, puedo decir que en enero nos sirve más o menos entre las 10 y las 1 de la mañana. Entre las 10 y las 12 de la noche, perdón. Eso. Pero lo importante, como les digo, es ver que Orión esté bien parado. Eso es lo que nos va a indicar si nos sirve o no. Si está en diagonal o acostado, no nos sirve. O sea, sé que sonó medio feo, lo siento, pero no pienso las cosas antes de decirlas. Ya. Eso. ¿Alguna forma de formar parte de la rama Pillán? Sí. Todos los años hacen las inscripciones en marzo y se cierran en abril, creo. O hasta llenar cierto número de cupos. O hasta llenar cierto número de cupos, así que atenta ahí cuando se abren las inscripciones en marzo para inscribirse. De todas formas, hay salidas y charlas que son para todo público y que pueden participar. Generalmente si yo organizo una actividad va a ser para todo público porque a mí me gusta que participe la mayor cantidad de gente, así que pueden participar aún no siendo de la rama. Eso. Estaríamos, creo. Ahí estaríamos, ¿cierto? Sí. Muchas gracias a todos a todos y todas por participar. Y nos vemos el próximo miércoles en la próxima charla, que no me acuerdo en Que este es momento. la de alimentación, creo, la de Alimentación en la nutrición, pandemia. sí, nutrición en pandemia. Bueno, en la semana vamos a dar el título exacto de la charla, pero va a estar relacionada con nutrición al parecer. No queremos hacer tanto spoiler. Ya, un abrazo a todos. Nos vemos. Gracias, chicos, Chao. Cuídense. Y Chao. gracias, Muchas por Heinz. gracias. todo. Chao. Ok, gracias a ustedes.